¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos si todo está destinado a terminar? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo se puede vivir en un mundo tan lleno de sufrimiento? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida y que lleva a un ser humano a hacerse estas preguntas cuando aparentemente lo tiene todo? Dinero, éxito y una familia amorosa, elementos que muchos consideran el pináculo de la felicidad. Sin embargo, hay momentos en los que incluso aquellos que alcanzan estos hitos se encuentran enfrentados a preguntas profundas y perturbadoras. Este es el caso de León Tolstoy, uno de los mayores escritores de todos los tiempos, quien experimentó una de las crisis existenciales más intensas jamás contadas. Este texto explora el extraordinario viaje de un hombre que, a pesar de haber alcanzado la fama y la fortuna, se encontró inmerso en un abismo de dudas, un viaje que lo llevó a enfrentar las más grandes preguntas de la vida y a encontrar respuestas inesperadas. Nació en 1828, en una noble familia rusa, inmerso en el lujo de la aristocracia. Huérfano a una edad temprana, fue criado por parientes y, a los 19 años, heredó la inmensa finca de Yasnaya Poliana junto con cientos de siervos. A pesar de esta riqueza, desde joven mostró una profunda insatisfacción y una naturaleza dividida. Por un lado, amaba los placeres terrenales como el juego, la bebida y las relaciones efímeras. Por otro, lo atormentaba una fuerte moralidad que le daba un constante sentido de culpa. Su viaje literario comenzó escribiendo diarios personales en los que anotaba sus fallos y sus intentos de mejorarse a sí mismo. Sus primeras obras, entre ellas Infancia y Los cosacos, reflejaron sus experiencias personales desde su juventud despreocupada hasta sus aventuras militares durante la Guerra de Crimea. La fama llegó rápidamente, llevándolo a los círculos literarios de San Petersburgo y Moscú. Sin embargo, a pesar de su éxito, se sentía fuera de lugar y, a menudo, en conflicto con sus compañeros escritores. A los 30 años, se retiró a su finca en busca de un significado más profundo en la vida. Allí se casó con Sofía Beirs, una joven de 17 años. El matrimonio le trajo estabilidad y compartieron una vida familiar activa con sus 13 hijos. Durante estos años escribió Guerra y Paz, una obra épica que transformó la ficción rusa y lo estableció como uno de los mayores escritores de la historia. Sin embargo, más allá del éxito literario y la estabilidad familiar, fue atormentado por una creciente insatisfacción. Confesó que nada, ni siquiera la fama, podía calmar su sentido de vacío interior. Este periodo marcó el comienzo de una crisis que, a los 50 años, lo empujó a cuestionar todos los aspectos de su vida, sumiéndolo en una profunda búsqueda existencial. ¿Cuál es el significado de la existencia? ¿Dónde está el sentido de lo que hacemos si el tiempo inevitablemente borra cada rastro? Estas son algunas de las preguntas que se convirtieron en un tormento para él, una obsesión capaz de poner todo en duda. Lo más increíble de Tolstoy es que no llegó a esta crisis profunda gradualmente, sino de manera súbita y devastadora. Lo que antes le daba seguridad y alegría, como el calor de su familia o el reconocimiento de sus obras, empezó a parecer vacío. Los días perdieron color y cada acción parecía carecer de valor. Estos pensamientos no se quedaron confinados en su mente, sino que invadieron su vida diaria. Sus noches eran atormentadas por pesadillas y el sueño se convirtió en el único refugio de un constante malestar interno. Sin embargo, los días estaban marcados por un sentido de inutilidad que parecía paralizarlo. Él mismo describe este oscuro periodo en Confesión, una obra intensa y personal en la que revela brutalmente la profundidad de su confusión. En estas páginas escribe sus reflexiones más íntimas sobre las noches pasadas contemplando la posibilidad de acabar con su vida, un pensamiento que lo acosaba con una fuerza casi irresistible. Confesó que tenía que engañarse a sí mismo para evitar tomar una acción extrema, refugiándose en distracciones temporales y recursos mentales, pero sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Esta crisis no solo era personal, sino también intelectual y espiritual. Era un hombre curioso y profundo, y decidió no rendirse y enfrentar estas preguntas de frente. Atrapado entre el deseo de una respuesta y el miedo de no encontrarla, emprendió un viaje extraordinario, no a través de lugares físicos, sino a través de las páginas de libros, los pensamientos de grandes filósofos y las observaciones de la vida cotidiana. Buscaba algo que pudiera llenar el vacío que sentía, algo que fuera más allá del éxito y el bienestar material.
Pero cada respuesta que encontraba parecía abrir nuevas preguntas, cada certeza que alcanzaba se desmoronaba bajo el peso de la duda. Sin embargo, continuó buscando, impulsado por una determinación que lo llevó a explorar territorios intelectuales y espirituales que nunca había considerado antes. El primer paso lo llevó hacia la filosofía. Estudió devotamente las obras de grandes pensadores como Sócrates, Buda y Schopenhauer, en busca de una clave para comprender el sentido de la vida. Sus ideas, aunque iluminadas por una profunda sabiduría, solo aumentaron su sentido de confusión. Encontró en sus conclusiones una visión que, a sus ojos, era demasiado oscura y carente de esperanza. Schopenhauer, por ejemplo, con su filosofía basada en la voluntad como el principio dominante y en el sufrimiento como la condición inevitable de la existencia, sugería que la vida era una lucha continua sin un propósito real. Tolstói no podía encontrar consuelo en esta visión, sintiéndose aún más atrapado en un círculo de nihilismo. Incluso las enseñanzas de Sócrates, aunque admiraba su racionalidad y profundidad, parecían insuficientes para responder a su angustia existencial. Incluso Buda, con su énfasis en superar el deseo y aceptar la impermanencia, le parecía ofrecer un camino de renunciación más que una solución que pudiera reconciliarse con su naturaleza inquieta. Desilusionado por la filosofía, volvió su mirada hacia la ciencia, esperando que el enfoque racional y empírico le proporcionara respuestas más concretas. Tolstói estudió las teorías de Darwin y otras ideas científicas emergentes de la época que explicaban el origen de la vida como el resultado de procesos evolutivos desprovistos de propósito. Según estas visiones, el ser humano no era más que producto del azar biológico, un agregado de células destinado a la decadencia y la muerte. Este enfoque solo amplificó el vacío que ya sentía. La ciencia, aunque ofrecía explicaciones detalladas de los mecanismos de la naturaleza, no podía responder a las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Tolstói percibía la ciencia como una disciplina extraordinariamente poderosa para describir el cómo del mundo, pero profundamente limitada para responder al por qué. Darwinismo y biología le parecían reducir la existencia humana a una lucha por la supervivencia, negando cualquier posibilidad de trascendencia o significado. La combinación de pesimismo filosófico y frialdad científica lo dejó desilusionado. Había buscado certezas, pero solo encontró explicaciones que parecían negar cualquier posibilidad de propósito y esperanza. Sin embargo, no se rindió. Decidió seguir buscando una respuesta que pudiera satisfacer su sed de significado. Identificó 4 enfoques principales con los que las personas enfrentaban la absurdidad de la vida, cada uno de los cuales representaba una respuesta diferente a las preguntas existenciales que lo atormentaban. El primer enfoque era ignorar completamente el problema. Creía que muchas personas vivían sus vidas sin detenerse a reflexionar sobre el significado de la vida o la inevitabilidad de la muerte. Se centraban exclusivamente en la vida cotidiana, aceptando lo que sucedía sin cuestionar lo que iba más allá de lo aparente. Esto podía parecer una solución factible y reconfortante, pero para él era una solución frágil y temporal que, aunque muy extendida, no ofrecía consuelo duradero. El segundo enfoque era refugiarse en el placer y la búsqueda de gratificación inmediata. El materialismo, el hedonismo y la constante búsqueda de bienes y placeres se convertían en una especie de anestésico contra las ansiedades de la existencia. Describió esta estrategia como un intento de sofocar el vacío interior con distracciones, ya fueran riquezas, relaciones o éxitos personales, pero este enfoque era una ilusión. Lo comparó con la miel en la parábola del hombre en el pozo, dulce al paladar pero incapaz de salvar de la caída. La indulgencia en placeres era temporal y, una vez que el efecto desaparecía, el vacío y las preguntas sin respuesta regresaban con mayor intensidad. Ninguna riqueza o placer podía, a su juicio, satisfacer esa sed de significado que atormentaba al ser humano. El tercer enfoque más extremo fue renunciar a la vida misma. Tolstói consideró esta posibilidad durante sus momentos de mayor crisis, cuando la desesperación parecía nublar toda esperanza. Creía que muchos veían la muerte como la única escapatoria del absurdo y el dolor de la existencia. Aunque comprendía esta elección, la consideraba una solución falsa, pues rendirse a la desesperación no resolvería sus preguntas, sino que simplemente las eliminaría.
Vivir significaba seguir buscando, incluso en la oscuridad más profunda, una respuesta que pudiera traer paz. El cuarto enfoque era quizás el más pasivo, vivir en un estado de limbo. Aquellos que seguían este camino reconocían el absurdo de la vida, pero no lo enfrentaban directamente. Tolstói describía este estado como una no elección, donde la conciencia del problema paralizaba la acción. Aquellos en este limbo no encontraban ni consuelo ni significado, simplemente sobrevivían, incapaces de moverse en ninguna dirección. Este representaba para él la respuesta más débil e insatisfactoria, pues dejaba al individuo atrapado en un estado de inmovilidad eterna, sin posibilidad de redención. Tolstói analizó estos 4 enfoques en profundidad, tratando de entender cuál, si acaso, podría llevar a una solución real. Aunque encontró elementos de verdad en cada uno de ellos, ninguno parecía capaz de ofrecer una respuesta definitiva a sus preguntas. Pero no se rindió. Observando a las personas más simples y humildes, especialmente a los campesinos, se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades de sus vidas, encontraban una fuerza extraordinaria en la fe. Esta observación lo llevó a reconsiderar el valor de la fe como respuesta a sus preguntas. Aunque siempre había tenido dudas sobre la religión organizada, comenzó a percibir la fe como un medio para ir más allá de los límites de la racionalidad. La fe, en su simplicidad, ofrecía respuestas donde la razón fallaba. No era una escapatoria de la realidad, sino una forma de abrazarla en todos sus matices, encontrando propósito y significado incluso en el sufrimiento. Así fue como Tolstói transformó su vida. Abandonó el lujo, se dedicó a los demás y adoptó una espiritualidad que lo llevó a vivir de manera más auténtica. Este nuevo camino le dio una paz que ni el éxito ni la racionalidad habían podido ofrecerle. Y con esto terminamos el video del día de hoy. ¿Te sientes identificado con el pensar de este autor? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.